que luego estudió relaciones otra vez internacionales y que va a ser director de cine, pues es parte ya de su mal pensamiento. ¿Y cuántos no pensamos mal? Yo todavía quiero ir a Wimbledon, ¿verdad? A jugar la final de Wimbledon contra John McEnroe, pero el McEnroe ya se murió, etc. ¿Sí me entiendes? O sea, tenemos esos malos pensamientos o pensamientos distorsionados. Pero aquí la psicosis es el punto bien objetivo para decir, oye, voces, tiene ideas delirantes o conducta desorganizada. Y entonces ese punto común nos lo da con la esquizofrenia. El trastorno bipolar entonces se llamó maníaco depresivo. Hoy vamos a hablar más que nada del trastorno bipolar tipo 1, porque el 2 no me lo sé. El 2 está un chingo, de verdad está difícil entender muchas cosas. El 2, y luego cuando alguien salió con los episodios mixtos, ya decimos qué onda. Pero bueno, trastorno bipolar, así digerido, es una enfermedad igual que la esquizofrenia. ¿En dónde es la enfermedad de qué? Del cerebro. Entonces no es una enfermedad del alma, ¿sí? No es una enfermedad, ¿sí?, del corazón, es una enfermedad del cerebro. ¿Dónde está la enfermedad? ¿En qué parte del cerebro? En los neurotransmisores. ¿Pero en qué parte? Los neurotransmisores están en todo el cerebro. Entonces esta es la parte que se encarga del manejo de las emociones, que tiene que ver con el sistema límbico y con la corteza frontal. La corteza frontal es un mundo que nos está controlando, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con eso, sistema límbico y corteza frontal. Y ahí es donde, al parecer, están mal nuestras conexiones nerviosas. Maestro, sistema límbico con manzanas. Con manzanas. Son áreas del cerebro, son regiones del cerebro que se encarga de procesar las emociones, los impulsos, los sentimientos, claro, procesarlos con los pensamientos. El que le da el afecto a tus pensamientos, a tu conducta, a tu trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sistema límbico. Ajá. Y de esa manera el sistema límbico está fallando. ¿Sí? Es una enfermedad del cerebro, del sistema límbico, ajá, y del sistema prefrontal. Ahora, ¿qué neurotransmisores están implicados en la enfermedad bipolar? Pues todos, como en todas las enfermedades, pero claro, ¿cuál hemos estudiado más? La dopamina y la noradrenalina y la serotonina. Entonces son, sí. Y el GABA. Y el GABA, ¿verdad? Pero el GABA es un neurotransmisor que está en todo el cerebro, que es inhibitorio. ¿Sí? Oye, y el glutamato también nos vamos a ir por esta. Pero vamos a dejar los neurotransmisores que tienen que ver con nuestros medicamentos, ¿no? Que nosotros podemos manipular con nuestros medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué neurotransmisores? La dopamina, la serotonina. La hipótesis rápida, así. Manía. La dopamina está por los suelos. Inundado. Las tres, ¿no? Manía, por los cielos, así. ¿Sí? Un chingo de... ¿Y entonces qué le damos? Un medicamento antidopamínérgico que bloquee a la dopamina. De acá aquí están los receptores de dopamina. Está la dopamina entrando en chinga. Entonces tengo que dar un medicamento que bloquee la dopamina. ¿De acuerdo? Ya no bloquea la dopamina. Ya se le quitó la manía. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la hipótesis de la manía. La hipótesis de la depresión en bipolar está más canija. Parece que también tiene que ver la dopamina. Pero aquí, ¿qué le está pasando a la dopamina? No existe. Pues no hay dopamina. Y entonces el paciente está sin energía. Lo contrario, y ahorita vamos a ver los síntomas, ¿de acuerdo?, de la manía. Entonces, es una enfermedad que se comporta por eso se llama bipolar,
con un episodio maníaco Y otro depresivo. y otro depresivo. Y entonces ya habíamos dicho que un diagnóstico diferencial o con quien se puede confundir es con alguien que tenga nada más depresión. Y a lo mejor ese alguien que tenga depresión es bipolar. Es una enfermedad del cerebro. ¿Y por qué da? ¿Por qué da? ¿Por genética? ¿Ya seguro por genética? Por antecedentes genéticos. ¿Por genética? ¿Quién más? ¿Quién otro da? Multifactorial. Oh, ¿verdad? Cuando no sabemos los médicos, antes era, yo me acuerdo que cuando estudiaba medicina era idiopático. Así era el término, porque es idiopático. Así oye mejor, es multifactorial. La diabetes, ¿por qué era? Multifactorial. ¿No? Hasta ya les decía que la misma tuberculosis, que ya sabemos que hay un bacilo para la tuberculosis, es multifactorial. Porque si yo les doy el bacilo igual en mismas cantidades a todos, no todos se enferman de tuberculosis. Algunos ni les va a dar. Otros los voy a matar con la misma dosis. Por lo tanto, sí es multifactorial. En la tuberculosis, ¿qué factores juegan un papel importante? Inmunidad. La genética, mi genética de inmunidad, mi nutrición. Si yo estoy desnutrido y todo y me mandan este bicho, pues, ¿sí? El clima, etc. En el bipolar también es multifactorial, pero a diferencia de la esquizofrenia, en la esquizofrenia y el trastorno bipolar, si yo tengo un hermano, y esta sí ya es pregunta de examen, usted ya, si yo tengo un hermano esquizofrénico, gemelo idéntico, ya le hemos dicho hasta el cansancio, si no ya, ¿qué riesgo tengo de tener esquizofrenia? Miren si está bien. 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que es una enfermedad altamente genética, pero no totalmente genética. ¿Cuál sería una enfermedad casi totalmente genética? Y si no es multifactorial. Bipolar. No. ¿La diabetes? No, la diabetes. No. El Huntington. La enfermedad de Huntington, ¿sí? Si yo tengo un hermano idéntico con Huntington, el riesgo de que tenga Huntington es del 100%. Ahora, que se expresen o no, y es otra cosa, y es lo que vienen los factores. ¿De acuerdo? Pero bueno, en el bipolar, si yo tengo un... Entonces 50%, ¿verdad? El bipolar, ¿cuánto sería? 75%. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es una enfermedad más genética? La bipolar. ¿Sí? Claro, y ya lo hemos platicado, ¿no? Si yo tengo un paciente con esquizofrenia y voy con el médico y ya llega el grupito de la familia y llega el paciente y les digo, ¿quién en la familia tiene esquizofrenia? ¿Qué van a decir la mayoría de las familias? Ni lo quiera Dios, el único loco es él. Ya está el paciente. ¿No? Y en cambio en bipolar casi siempre encontramos o nos van a decir el gen. En esquizofrenia lo encontramos porque de estar viendo a los familiares de una el gen. Me dicen los residentes, doctor, ¿no viste a la mamá? O sea, como que uno ya está viendo, dice, ¿no viste ahí al papá? Bueno, porque al papá casi no se ve. El papá los abandona la mayoría de las veces y la mamá es la que se jode con esta enfermedad. Pero bueno, en el bipolar no, en el bipolar generalmente nos dicen fulanito. Es muy raro cuando no haya una enfermedad en la familia de bipolar. O bien ha habido depresiones. O sea, si bien no me dicen, hay alguien bipolar, me dicen, ha habido depresiones. Y entonces ya hurgando más vemos que a lo mejor es tipo 2. Ahorita vamos a ver cuál es el tipo 2. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, es genética y tiene otros factores ambientales que todavía no hemos sabido bien cuáles son. Se está investigando mucho factores inflamatorios, que al nacer hubo inflamación del sistema nervioso central y que esto produjo una alteración autoinmune y se está viendo ese esquema, tanto en esquizofrenia, pero mucho más en enfermedad bipolar.